médico, en el sentido de decir, bueno, un médico joven, no tiene la formación ni la experiencia de un médico que tiene muchos años. En realidad es médico. Cuando uno empieza, tiene que asumir eso que a veces es difícil, porque todos necesitamos aprender. Entonces, por eso les digo que en esta especialidad lo que ustedes tienen que aprender es básicamente lo que les sirva para defenderse. Va a haber temas que de antemano les van a resultar atractivos, porque claro, ustedes van a ver acá alguna clase, por ejemplo, de tanatología, todo lo que es la muerte. Nunca tuvieron una clase de ese tipo y es interesante ver los mecanismos, pero la verdad es que en la práctica, si no se dedican a esto, no van a ver nunca más tanatología. Lo ven en medicina legal y después nunca más. En cambio, todo lo otro que tiene que ver, bueno, cómo se hace un certificado médico, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, el secreto profesional, eso sí, porque eso es de la práctica diaria. Hoy, por ejemplo, en virtud de una ley reciente, si uno prescribe un antibiótico, lo tiene que hacer por duplicado y tiene que poner el diagnóstico de la patología. Y esto es una ley de ahora, no estoy hablando de hace 30 años, hace apenas 2 años que eso cambió. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo en esto. Acá lo que vamos a ver en esta charla es primero lo que es la medicina legal, vamos a definirla, las particularidades que tiene. En ese sentido, también es importante que uno como médico entienda que el legista trabaja con los conocimientos médicos, pero para el ámbito jurídico. Entonces uno tiene que trabajar, como especialidad, con jueces, con abogados, y nuestra forma de pensar es totalmente diferente a la de un abogado, porque nosotros nos manejamos en términos de probabilidades. Yo no puedo aseverar que esto es así o que la causa es esta. Solo ocasionalmente lo puedo decir. Puedo decir, bueno, sí, tiene una angina, le hicieron un hisopado y se encontró tal bichito. Bueno, sí, tal bichito fue la causa de la angina. Pero en muchas patologías no es tan fácil. Porque, por ejemplo, hay una enfermedad autoinmune y la causa no es tan sencilla. Y para el abogado es blanco o negro. Entonces, ahí uno tiene un vocabulario que no es el mismo, el del médico, que el del abogado. Por supuesto que después de muchos años, uno aprende a trabajar y aprende a manejar el léxico, pero eso es más que nada para los que trabajamos en este tema. La verdad es que para ustedes lo que les interesa es lo genérico. Vamos a ver también aspectos de la historia. ¿Por qué? Porque en esta cátedra que ustedes están, hay mucha historia. Ustedes, eso que ven del museo, esas láminas con las cuales se enseñaba hace muchos años, no la tienen muchas cátedras. Es de las primeras cátedras con las que empezó la Facultad de Medicina. La carrera de Medicina Legal fue la primera en Latinoamérica. Entonces, para que tengan una idea de que la Medicina Legal tiene una historia muy, muy importante. Bueno, ¿qué significa ser un perito? ¿Es lo mismo un médico forense que un médico legista? ¿Es más importante uno que otro? ¿Todos son legistas? ¿Todos son forenses? Bueno, a eso vamos a apuntar. Después vamos a ver unos conceptos del derecho básicos que les permiten entender por qué es importante una ley y por qué eso tiene una categoría diferente a una resolución ministerial. Porque a veces uno dice, no, dice tal resolución. Bueno, hay como un nivel de jerarquía que no es lo mismo el de una ley con respecto a una resolución, por ejemplo. Y finalmente aspectos básicos de la Constitución. Entonces, así va a ser la charla. En principio, ¿qué es la medicina legal? Bueno, es una especialidad. Hoy por hoy, el Ministerio de Salud reconoce 75 especialidades, 5 multiprofesionales y 70 especialidades, entre las cuales hay especialidades genéricas, genéricas, por ejemplo, clínica médica, obstetricia, cirugía, y después hay especialidades que derivan, por ejemplo, todas las pediátricas, todas las quirúrgicas. Bueno, hay muchas especialidades en nuestro país. Medicina legal es una de las especialidades, que lo que hace es reunir los conocimientos de la medicina para ilustrar al sistema judicial, a los jueces, a los abogados. Nosotros nos manejamos en ese ambiente. Pero claro, básicamente, nosotros tenemos conocimientos biológicos y los abogados tienen conocimientos jurídicos. Entonces, a veces no es tan fácil, y al principio, cuando uno empieza a trabajar en medicina legal, resulta difícil de poder manejar porque es otra forma de ver las cosas.
Ahora bien, durante toda la cursada, ustedes van a ver estas clases. Acá están divididas en 5 grupos. En primer lugar, la parte introductoria, que es esta clase que es de generalidades, que le van a servir para entender algunas cuestiones que van a ver más adelante. Luego todo lo que tiene que ver con la medicina legal y el derecho, donde ahí tenemos el ejercicio legal de la medicina, certificados médicos, historia clínica, todo lo que es documentación médica, responsabilidad profesional, secreto profesional, que probablemente sea una parte que a ustedes como médicos les va a servir muchísimo. Luego viene una parte vinculada con la bioética. Ustedes son una promoción de alumnos que ya han tenido bioética al inicio de su formación. Bueno, esto es desde otra óptica, pero también van a tener alguna clase al respecto. Todo lo que les decía que en su momento era lo más atractivo y lo que más impresionaba, porque claro, cuando ustedes vean, bueno, una herida de bala y el orificio de entrada y todo lo que tiene, es interesante saber eso, pero en la práctica, si no se dedican a esto, la verdad que no es que es algo que les va a cambiar la vida. Todo lo que son lesiones, digamos, una cosa es lo que ustedes como médicos asistenciales pueden ver en una guardia en un hospital, y otra es lo que tenemos que ver los legistas. Yo soy médico forense, por ejemplo. Nosotros cuando tenemos algún caso de una víctima de violencia, tenemos que valorar el tipo de lesión. Y la valoramos desde un punto de vista médico-legal, que no es igual que cómo la ve un médico clínico. Entonces, bueno, aprender la diferencia entre una cosa y otra. Entender que ustedes, cuando se reciban de médicos, van a ser médicos. Digo esto porque muchas veces uno dice, no, yo estudié medicina legal, y dice, no. Digo, ¿sabés cuando tenés experiencia, cuando tenés años? No es lo mismo ver la imagen en un libro de un orificio de entrada de bala que ver la imagen de verdad en un herido de bala. Les aseguro que no es la misma imagen. Digamos que acá el paciente no respeta lo que es la imagen clásica. Todo lo que es, bueno, la muerte, la fisiología, la sumersión, la horcadura, todos temas que, bueno, les van a interesar porque son cosas que solamente se ven en medicina legal. Después toda la parte que es vinculada con las normativas, muchas de las cuales fueron cambios recientes. Por ejemplo, la legislación respecto a infecciones es del 2022, 2020. La legislación de trasplantes es a partir de la Ley Justina 2018. O sea, todas cosas recientes. Y de antemano les digo que cuando ustedes busquen un libro, la verdad que los libros, aún el de la cátedra, el último que salió, que fue en 2016, no está actualizado. Entonces la ley uno la tiene que ver con la normativa actual. Por ejemplo, la normativa respecto del aborto, ahí está incluida dentro de lo que es la obstetricia médico-legal, no está en ningún libro. Entonces ahí tienen que ver, por ejemplo, lo actual. Por eso les digo que uno dice, no, pero yo estudié del Patitó. Sí, pero el Patitó es un libro del año 2000, pasaron 24 años. O sea, hay muchas cosas que obviamente el Patitó no tiene. No está mal como concepto general, pero la verdad es que uno tiene que ver la ley. Y hoy ustedes son parte de una generación donde acceden a Google, miran la ley, digamos que ya no es una cosa, pero bueno, también estar orientado, porque si uno dice, no, lo leí de tal libro, sí, pero eso no, está de mal. Entonces, respecto a la historia, cuando uno piensa en la medicina legal a nivel mundial, probablemente muchos habrán visto la película La Momia, y algunos consideran que Imhotep, seguramente este nombre a algunos les sonará, fue el primer médico legista, por decirlo de alguna manera, o el primer experto médico legal, porque en esa época se evaluaban los errores profesionales de manera muy extrema. De hecho, pocos años después, 2200 a.C., en la Mesopotamia antigua, surge el Código de Hammurabi, que es una tabla de basalto de 2 metros, donde hay un conjunto de leyes. Ahí está lo que seguramente ustedes habrán oído nombrar del ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso era de alguna manera un inicio de lo que después fue la medicina legal como tal. Más adelante, acá seguimos antes de Cristo todavía, aparece durante el reinado de Salomón un caso médico legal, en donde se evalúa la potestad de un niño, se empiezan a establecer ciertas cuestiones vinculadas con la actividad sexual, el matrimonio,
En China se identifica a las personas a través de los pulpejos dactilares. Todas cosas que en principio eran novedosas. Italia, un país muy importante, tengan presente Italia, Francia, esto lo vamos a ver más adelante, fueron relevantes por un montón de cosas que hicieron. El primer ordenamiento médico legal fue en el 600 a.C. y ya en aquella época se ordenaba a los médicos a que hicieran exámenes a quienes morían, lo que de alguna manera era un remedio de informe pericial. A posteriori aparece la ley de 12 tablas, que forma parte del Código Romano, y había ciertas normas, algunas vinculadas con el embarazo. Después se supo que cuando se mató a Julio César, de las 23 puñaladas, una fue la mortal, y eso lo identificó un médico que fue Antistius. Todo esto, historia antes de Cristo. Ya después de Cristo, en el 500 aparece el Código Justiniano, en el 700 aparecen las capitulares, en la época de Carlomagno. Todas eran de alguna manera, digamos, como el principio de lo que eran las normas. Más adelante se expide un decreto, este fue Inocencio III en Italia, que exigía a los médicos hacer una revisación previa. Fíjense que ya el médico tenía relevancia dentro del sistema. Digo, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás. En el año 1248, un juez, Xi Yuanlu, escribe el primer libro de medicina legal. Fíjense, tenía 3 tomos. Miren lo que se consideraba importante en medicina legal: aborto, lesiones y estrangulación y asfixias. O sea, todo lo que era básicamente la parte, digamos, forense, la parte, digamos así, de lesionología. Luego, en el siglo XIV, Felipe, en Francia, establece la medicina legal como organización. Esto en Francia después se definió de manera mucho más categórica. En el siglo XVI aparece el Código Carolino, también otro código que establecía normas. En Francia aparece Ambroise Paré con una obra, acá pongo la primera obra de medicina legal completa. ¿Por qué? Porque tenía un montón de aspectos que después se interesaron a través del tiempo. En 1603, también en Francia, se forma lo que se llamó el primer servicio médico legal. En 1651, en Italia, un médico que fue probablemente el más destacado en aquella época fue Paulo Saquías, que era médico forense de la Rota, hizo un libro de 9 volúmenes que fue el precursor de lo que es la medicina legal, y recién en el siglo XVIII, en Italia, en 1789, se crea la primera cátedra de medicina legal en Nápoles, en Italia. Fíjense de qué época estamos hablando. Esto respecto al mundo. Ahora, veamos qué pasa en la Argentina. Y para eso tenemos que partir de la historia de la Universidad de Buenos Aires. Si ustedes lo piensan, el precursor de la Universidad de Buenos Aires fue el protomedicato de Río de la Plata, entre 1780 y 1822. En el protomedicato tuvo una actuación relevada un médico irlandés que fue Gorman. Si ustedes van a la plaza de enfrente, van a ver una estatua que muchos ni conocen, que es esta que ustedes ven acá, que tiene a Gorman, Argerich y Fabre, que fueron los 3 médicos que iniciaron lo que fueron las bases de la Facultad de Medicina. Está acá enfrente. Y muchos pasan y ni saben que eso tiene el valor que tiene. Pues bien, el 9 de agosto de 1821 sale el edicto, que es el que ven ahí en la imagen, con su rector, que era el doctor Sáenz, donde se forma la Universidad de Buenos Aires. Aparecen ciertas normas que en aquel momento se llamaban arreglos. Primero, el arreglo de la universidad, que se establecen 6 facultades. Luego, el arreglo de la Facultad de Medicina, donde a través de 98 artículos se establecía cómo era la estructura de la universidad. Y el 3 de mayo de 1826 aparece en funcionamiento la Escuela de Medicina, que en aquel momento tenía 5 materias y duraba 4 años. De esas 5 materias con que empezó esta facultad, una de las materias se llamaba Medicina Legal, Partos y Niños. Por lo cual la medicina legal es una de las materias que empezó con los inicios de la Facultad de Medicina. En aquel momento en conjunto con lo que sería obstetricia y pediatría.
partos y niños. Pero fíjense, estaba también anatomía y fisiología, patología, clínica, materia médica y farmacia. Esas eran las 5 materias con las que empezó la facultad. Después, por problemas políticos, durante la época de Rosas, separan a la Facultad de Medicina, lo que era la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pasa a formar parte de la provincia de Buenos Aires, la Escuela de Medicina. Meses después, la Escuela de Medicina se eleva a la categoría de facultad y recién en 1874, a partir de un decreto, se vuelve a incorporar la universidad, o sea, la Facultad de Medicina a la universidad. Entonces esta es la historia de la universidad. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque la cátedra de Medicina Legal está vinculada con los inicios de la universidad. Entonces, aquí tienen, en esta imagen, en la parte superior, toda la secuencia de presidentes de nuestro país y abajo los titulares que tuvo la cátedra de Medicina Legal. El primero fue el doctor Francisco Argerich, el hijo de Cosme Argerich. Algunos cuestionan si realmente fue él o fue el doctor Muniz. Muniz, que es quien le da el nombre al Hospital Muniz. Fíjense la calidad de gente que había. Además, tipos que se destacaban no solamente en el ámbito de la medicina, sino en muchos otros ámbitos. Después fue Alvarello, Wilde, Pérez, Veiga. Esos fueron los que dirigían esta cátedra. Estamos hablando de una cátedra que empezó denominándose, como les decía, Medicina Legal, Partos y Niños, que era la materia original. Años después, en 1852, se vinculó a la anatomía patológica. Años después, la medicina legal se vinculó a la toxicología. Después, terminó siendo solamente medicina legal. Esto para que vean a nivel del transcurso histórico cómo fue cambiando la denominación. Hasta que, en el año 1923, acá comienza el curso superior de medicina legal. El curso superior de medicina legal es el primer curso en Latinoamérica que se creó, o sea, mucho antes que en toda Latinoamérica. O sea, fíjense la importancia de este curso. Para que tengan una idea, el curso superior de psiquiatría apareció 20 años después. O sea que ya antes estaba el curso original de medicina legal acá. Y fueron transcurriendo diferentes profesores. Si tuviera que hablar de cada uno, estaría horas. Pero lo que les muestro acá es todo lo que fue transcurriendo entre cada profesor y la historia, donde nuestro país tuvo momentos en los cuales había periodos democráticos, periodos de revolución, y eso también repercutió en la cátedra. Y hubo un montón de situaciones donde se generaron conflictos. Para que tengan una idea, por ejemplo, antes el titular de la cátedra lo designaba el presidente de la nación. Entonces, cuando había algún conflicto entre el presidente y el postulante, se generaba un problema. De hecho, hay una cosa histórica que es muy interesante, que es la de José Ingenieros. ¿Saben de quién hablo? ¿Alguno escuchó alguna vez José Ingenieros? El hombre mediocre, ¿no? Exactamente, el autor del Hombre Mediocre. José Ingenieros fue un destacado profesor en el año 1911 que venía de otra facultad, de Sociología, se presenta como titular acá, es considerado en la terna primero, pero como estaba peleado con el presidente de la Nación, que era Roque Sáenz Peña, lo mandan al tercer lugar. Ingenieros se va, obviamente desanimado porque no lo nombraron titular de esta cátedra, y se va a Francia. Y ahí escribe en 1913 El Hombre Mediocre. Algunos dicen que eso tiene que ver con la situación vivida en esta cátedra. La paradoja es que si ustedes van al final de la cátedra, donde van a ver fotos de los egresados de la carrera, el cuadro más grande es de José Ingenieros, que nunca fue titular acá. Sin embargo, era tan importante, porque no era solo importante en medicina legal, en sociología, como escritor, era un tipo importante en un montón de aspectos. En el año 74, la materia de medicina legal se cambia y se denomina materia de medicina legal y deontología médica, que es el nombre actual. O sea que este nombre es a partir de 1974. Y en el año 1990, lo que antes se llamaba curso superior de medicina legal, pasó a ser carrera de especialistas en medicina legal. Cambió la denominación.
Cuando ustedes salgan van a ver acá un cuadrito donde está el primer acta de examen de los alumnos de la carrera de Medicina Legal, del año 1925, donde el promedio de notas era de 6. Van a ver 7, 6. Fíjense lo que era la facultad en aquel momento. Entonces, aquí llegamos a la última etapa, donde ven la última secuencia de presidentes, por supuesto, y de docentes que estuvieron a cargo de la cátedra. En virtud de cuestiones políticas, a veces el titular no era profesor titular, era profesor adjunto, y hubo un periodo en que también fue docente autorizado, porque bueno, la política también influyó en la cátedra. Lo cierto es que dentro de estos, algunos fueron directores de la carrera de Medicina Legal, que todavía existe. Bueno, acá tienen algo que les remarco, que es el hecho de que esta cátedra empezó en 1826, junto con la Facultad de Medicina, fue la primera en Latinoamérica, y aquí tienen la secuencia del inicio en otros países, en Colombia, en Brasil, en México, en Cuba, en Perú. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucha historia acá. Cuando uno analiza la cuestión de la medicina legal argentina, fíjense que acá yo les remarco periodos que yo elaboré, o sea que son discutibles, pero sí es cierto que al principio la cátedra estaba muy bien organizada. Hubo una época en la cual hubo brillantes profesores, dentro de los cuales estaba Nevio Rojas. Nevio Rojas es tal vez el profesor más importante que dirigió esta cátedra. Estuvo durante más de 20 años, accedió al cargo teniendo 34 años. Nosotros tenemos en el despacho del titular lo que es el escritorio y la biblioteca, que eran de Nevio Rojas. En aquella época se formaban en Francia y ahí venían acá a enseñar. Bueno, fue una época de mucho crecimiento de la medicina legal. Hubo otro periodo en el cual sobresalieron destacados profesores como Belvé y Bonet, y después también hubo un periodo irregular durante varios años, vinculado con la política, en la cual no hubo profesores a cargo y hubo conflictos. En el 99 eso se regularizó y de ahí en adelante la secuencia de profesores se mantiene. Ahora bien, dicho esto, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué es ser médico forense? ¿Es lo mismo que ser médico legista? ¿Ustedes van a estudiar para ser forenses o legistas? ¿Qué les parece? Y acá sí pregunto, ¿qué creen ustedes antes de saber? ¿Cómo? Legista sí. No sé quién habló que no entendí. Sí. ¿Preguntaste si éramos forenses o legistas? Sí. ¿Acá que vamos a aprender? Sí. ¿Y qué son los forenses? Y antes de que lo diga, son médicos relacionados con las lesiones. ¿Y los legistas no? La parte legal de dicha lesión. Un forense es desde una autopsia, desde una autopsia puede sacar un diagnóstico de que falleció esa persona. ¿Y un legista no? Chilla Morano, después de muchas cosas, se supo de que... Y el legista está incluido en las leyes, fuera de lo que es... ¿Pero no en las autopsias? Está relacionado. ¿Y hace autopsias o no el legista? No. ¿Alguno opina diferente? Hace más investigación. ¿Y el legista? ¿Y para qué estudian medicina legal entonces? Porque todavía hoy uno ve médicos que quieren iniciar la carrera para ser forenses. Que hablando de médicos ya de años de profesión, quieren ser forenses. Pero en realidad uno se forma ¿en qué? ¿Qué materia están cursando ustedes? Medicina legal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre medicina legal, medicina forense, medicina judicial? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Como dijo, tu nombre es Meli. Como dijo Meli, bueno, se lo voy a decir, bueno, pero a ver qué saben ustedes. ¿El forense no está con muertos y el legal? ¿Y el legal? Bueno, está bien. Y si fuera así, ¿para qué entonces le vamos a dar tanatología acá? ¿Para qué le damos lesionología? Y para que tengamos una mirada crítica en el momento que tengamos que ver todo lo que está pasando, bueno, saber qué leyes, qué nos recuerda a nosotros, al paciente. ¿Cuándo denunciar? ¿Cuándo no? No, eso está claro. Pero digo,
Si el forense solamente ve autopsias, o sea, hace la parte tanatológica, ¿el legista qué hace? Solo hace lo demás. Bueno, miren qué interesante, porque esto tiene que ver un poco con lo que uno escucha en los medios de comunicación y con la imagen que uno tiene. En general, la imagen que uno tiene es la que ustedes dicen, que el forense hace las autopsias. De hecho, un destacado forense que fue docente en esta cátedra y en la carrera muchos años, que fue el doctor Osvaldo Raffo, se dedicaba a la tanatología. Entonces, el concepto general es decir, bueno, yo soy forense, entonces voy a hacer autopsias. Y ya van a ver que eso no necesariamente es así. El concepto es, como les decía al principio, que la especialidad que uno estudia se llama medicina legal. Cuando uno es forense, por ejemplo, yo cuando entré a trabajar al Poder Judicial como médico forense, entré a través de un concurso y tengo un cargo en el Poder Judicial. El ser forense no es ni más ni menos que un cargo en el Poder Judicial. Dentro de los forenses están los forenses que hacen autopsias, que son los tanatólogos, como era el caso de Osvaldo Raffo, y los que no. Yo, por ejemplo, me dedico más a hacer informes, donde evalúo la autopsia, evalúo los hechos, pero en realidad no soy tanatólogo, y soy forense. Somos un grupo de unos 50 médicos que evaluamos los casos, por ejemplo, de praxis médica, o de homicidios, accidentes, suicidios. Pero concretamente lo que les quiero decir, que el forense, sí. La evaluación esa la hace a partir del informe que hace el forense. A partir del informe que hace... El... Claro. Dentro de los médicos que trabajamos hay un grupo que trabaja en la morgue, que son los llamados tanatólogos. Y otro grupo que estamos en el cuerpo médico forense, que somos los que vemos toda la película. Vemos el informe tanatológico, el informe histológico y elaboramos el caso con todo. El caso no es nada, un caso concreto, digamos, reciente. Se hizo todo en la morgue judicial y se terminó resolviendo. Claro, había varios forenses que participaron, que no solamente eran los que hicieron la autopsia. Entonces, en ese y en cualquier caso. Por eso el concepto es que ser médico forense es un cargo en el Poder Judicial. Y dentro de los forenses algunos hacen tanatología, pero todos los que somos forenses somos médicos legistas. Hoy por hoy, para trabajar en el Poder Judicial, uno tiene que ser médico legista. O sea que la especialidad es medicina legal. Y el médico legista hace, en la formación, hace autopsia, puede ir a, no sé, los que trabajan en policía van y ven la escena del delito. En nuestro país, el sistema no funciona como CSI. ¿Vieron que en CSI el tipo piensa, elabora, hace el ADN, todo en 2 minutos? Bueno, eso no es así. Acá ocurre una muerte, tiene que venir un médico de policía. El médico de policía evalúa, se fija todos los hechos, cómo está el cadáver, y esa información se la manda al cuerpo médico forense. Y nosotros evaluamos todo con los elementos de la policía, los elementos de los tanatólogos. Con lo cual, eso es la diferencia entre una cosa y otra. Lo del médico judicial tiene que ver porque cuando empezó la relación entre el poder judicial y la medicina, los primeros médicos se denominaban médicos judiciales. El primer médico fue el doctor Fernández, fue designado por el Poder Ejecutivo en aquel momento y era médico judicial. Años después, ese concepto de médico judicial se asimiló al de médico forense. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre médico forense y médico legista? ¿Sí? Médico de RT sería legista. Exactamente, ¿no? O sea, los que se forman en la carrera, los médicos que se forman acá, pueden trabajar en diferentes ámbitos. Pueden trabajar como peritos de oficio, pueden trabajar en un RT, pueden trabajar en un hospital haciendo gestión de riesgo, pueden trabajar en la policía, pueden ingresar al cuerpo médico forense. O sea, digamos, la posibilidad de trabajo es múltiple. Entonces, esto es la diferencia entre uno y otro. Ahora, por otro lado está este concepto de ser perito. Cuando uno es perito, lo es porque tiene determinados conocimientos que el juzgador no tiene. Entonces, imagínense, un juez que es abogado. Hay cuestiones médicas que si no tiene un médico que le informe, no puede. Ahora, ¿el único perito es el médico?
No. ¿Qué otros peritos conocen? Criminólogos. Criminólogos, grafólogos, perito en balística, hay un montón. O sea, pero ahí uno lo que tiene es un conocimiento especial que aplica en un caso concreto. Entonces aquí tienen ejemplos de peritos. Cada uno dentro de su, digamos, de su rama del conocimiento. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿estos son forenses? No, en realidad forenses somos los médicos legistas que por concurso entramos a trabajar en el Poder Judicial. Dentro del cuerpo médico forense, por ejemplo, hay algunos psicólogos, hay algunos grafólogos, hay algunos contadores, pero el núcleo del cuerpo médico está integrado por médicos. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a los peritos, considerados genéricamente? Los peritos se pueden clasificar según la amplitud de conocimientos. Entonces ahí yo puedo tener peritos generales y especialistas. Dentro de los peritos generales tenemos dos tipos de peritos, los no oficiales y los oficiales. Dentro de los oficiales están los que trabajan en una institución, que son los médicos de policía, que trabajan en la policía, y los médicos forenses que trabajan en el Poder Judicial. Los médicos forenses dependen directamente de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual es un grupo de médicos que trabaja en casos complejos, todos los casos mediáticos que ustedes ven habitualmente en los medios, son, digamos, ahí la participación de médicos forenses. Después tienen médicos no oficiales. Antes de ingresar al cuerpo médico forense, yo era médico legista que trabajaba asesorando como perito de parte, como perito de oficio, pero bueno, no trabajaba dentro del Poder Judicial. Y luego tienen peritos especialistas. Yo antes de hacer medicina legal podía ser perito en clínica médica o perito en dermatología. Después hice medicina legal y bueno, ya ahí trabajaba específicamente en medicina legal. Ahora, también uno puede ser perito y ahí interviene la fuente que te propone. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo trabajar como médico legista anotándome en una institución, en nuestro caso es la Asociación Médica Argentina, y yo trabajo como perito de oficio. Seguramente habrán escuchado muchos médicos que trabajan, por ejemplo, en casos civiles, casos laborales, que son médicos que hacen informes a pedido de un juez. Pero en realidad trabajan para las cámaras de apelaciones, no tienen una relación de dependencia como tenemos los forenses. Entonces uno trabaja a pedido del juez. También uno puede trabajar como perito de parte. Yo empecé a trabajar en medicina legal en 1999. Tengo 25 años de ejercicio de la profesión. Y cuando yo empecé trabajando en casos sencillos. A medida que fueron pasando los años, ya empecé a trabajar en casos complejos, en casos penales como perito de parte. Lógicamente, eso era muy bueno porque, bueno, se paga muy bien, digamos. Porque uno, y esto es una cosa que uno también tiene que aprender, no tiene nada que ver el ámbito de la medicina con el ámbito del derecho. Otro mundo. No sé, si alguno tiene padre abogado, hermano abogado, comprenderá lo que les digo. Son mundos completamente diferentes. También uno puede ser perito oficial por alguna razón, porque yo, siendo médico forense, soy perito oficial. Entonces, digamos, si a mí me llaman, yo participo. ¿Por qué? Porque la Corte me designa para que participe en ese caso. Y la última situación son los peritos ad hoc. Sí. Una consulta. La diferencia entre un médico forense y un médico de la policía. Si usted pudo haber, por ejemplo, cursado a nivel de escolar para ser médico de la policía, ¿cómo? Es que para ser médico de policía, una de las cuestiones que tiene la policía es que muchas veces no exige que sean legistas. Entonces vos entras a trabajar a la policía y entras como médico. Algunos después se forman, de hecho en la carrera nosotros tenemos gente que es médico de policía y se forma después en medicina legal. Pero ahí depende de la jerarquía policial, o sea, es policía. Raffo, por ejemplo, Osvaldo Raffo empezó siendo médico de policía en San Martín durante muchos años. Fue jefe de tanatología en San Martín y después ya avanzado, concursó en el cuerpo médico, ingresó como forense y en los últimos años fue médico forense.
La diferencia es... Él dependía de la Secretaría, por así decirlo, médico de planta del Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo no? Sí. ¿Era médico de planta? Forense del Poder Judicial. Claro, sí. Era médico forense, sí. Y esa era la producción. Sí, pero él empezó siendo médico de policía. Después está el perito que es sansiculado al listado oficial de la sociedad. Exactamente. Después está el perito que trabaja, pero los que concursamos, ingresamos en el Poder Judicial, como fue en su momento Rafa, dependemos de la Corte. O sea, el médico forense depende de la Corte Suprema. El médico de policía depende de la jerarquía policial. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista formal? Además de que desde el punto de vista de los sueldos no tiene nada que ver una cosa con la otra, en general los que ingresan al cuerpo médico es gente que tiene mucha experiencia, porque son concursos más largos. Por ejemplo, en el último concurso se anotaron 386 y entramos 45, para que tengan una idea. Porque bueno, y toda gente con años de experiencia. Sí. ¿Para médicos forenses se concursan, por ejemplo? No, los concursos son, calcularle cada 8 a 10 años. Bueno, y esto antes era peor, porque antes, así como los ministros de la Corte, los médicos forenses eran, digamos, no tenían límite, o sea, hasta que no se jubilaban, y eso después cambió. Sí. La especialidad dura 2 años. Y eso también ha ido cambiando a través del tiempo. En 1826 duraba 2 años, después durante 1870 pasó a ser 3 años, después a principios del 2005 pasó a 2 años y medio, y del 2016 a la fecha son 2 años. Y nosotros acá, por ejemplo, yo de hecho soy el director de la carrera, de los que se forman acá en medicina legal. Nosotros, por ejemplo, tenemos cupo acá para ingresar. Lo máximo que entran en la carrera son 30 médicos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para darles a tanto. También eso ha cambiado. O sea, la carrera empezó en 1826. La segunda carrera que apareció en la Argentina fue la de Rosario en 1838. Y después aparecieron varias en instituciones privadas, pero estamos hablando de ahora, de los últimos años. ¿Y se hace por residencia o por ingresar? No, por concurso. Por concurso. Lo que pasa que muchos de los que ya ingresan tienen residencia previa. Por ejemplo, nadie que esté haciendo la residencia puede hacer legal, porque nosotros tenemos legal, la cursada es de jueves, viernes de 14 a 20 horas. Entonces, ningún residente puede, y eso es así. Entonces, bueno. Pero mi opinión personal, que es lo que yo siempre digo, es, primero uno tiene que trabajar como médico, formarse como médico, ver lo que es la actividad asistencial, y después pensar en medicina legal. Porque medicina legal es una cosa para hacer ya cuando tenés más años, tenés experiencia. Porque es un ambiente que es conflictivo, digamos. O sea, en medicina legal, y sobre todo trabajando en el ámbito penal, uno tiene muchas veces que tener carácter porque tenés que defenderte de abogados, de fiscales, de otros médicos de parte. O sea, no es que es un trabajo como es en la medicina cómodo, digamos, donde vos tenés un paciente que te va a decir la verdad. Nosotros, por ejemplo, no sé, en el que vi hoy a la mañana, es un detenido que decía que le habían pegado y la verdad que no tenía lesiones, pero el tipo decía que le hicieron de todo. Y la cuestión de las simulaciones por un beneficio, de salir, de obtener una domiciliaria, estará al orden del día. Cosa que en medicina no pasa, el paciente dice la verdad, acá es otro mundo. Entonces, a ustedes en esta etapa de su formación lo que les sirve es escuchar, aprender, si les gusta, pensarla para el futuro. Mucha gente que ha trabajado mucho en la actividad asistencial, lógicamente después decide pasar a otro ámbito, pero bueno, toda cuestión de, digamos, de ver cómo se van desarrollando las cosas, digamos. Cuando tu nombre es Gustavo decía que uno es perito desansiculado, hablaba de estos peritos designados de oficio. Uno cuando empieza en medicina legal se anota en la Asociación Médica Argentina, entonces a uno lo llaman, por ejemplo,
el ámbito civil, del ámbito laboral, y uno trabaja en casos específicos. Pero claro, en ese caso, la regulación del horario la hace el juez de acuerdo al caso. Entonces no es que uno depende de un sueldo de la justicia. Uno podrá ganar más, menos, regular. Entonces, bueno, muchos médicos empiezan así porque no hay mucho requerimiento. La otra es ser de parte, ya ser de parte es más complicado porque te tienen que conocer los abogados, tenés que trabajar en casos que sean complejos, y bueno, no es fácil. Uno cuando tiene que exponerse en un ambiente donde, sí. Pregunta, por las partes sería que el abogado lo designa. No. Entendí la diferencia. Sí, cuando, por ejemplo, vos tenés un problema y tenés un muy buen abogado. En el ámbito penal, un abogado tiene honorarios que no tienen nada que ver con lo que hablamos nosotros en medicina, es otro mundo. Y requiere un buen médico legista. Entonces el abogado busca un buen médico legista que también cobra sus honorarios. Digamos, ese sería el médico cuervo legista. ¿El médico? El cuervo legista. No, porque cada uno, o sea, tiene su cuervo en el sentido de que busca algún beneficio. No, a ver, dentro de esta actividad uno puede hacer todo tipo de actividad. También es cierto que a veces, como pasa en la medicina, vos podés decidir cobrar poco, porque el caso lo amerita, o no, depende del caso, de la situación. Si vos sabés que vas a ser perito en un conflicto entre hijos por una herencia de un millonario, y bueno, vos vas a cobrar un porcentaje, ese porcentaje es interesante. Entonces, bueno. Yo en estos casos de viáticos, va a ser un caso del caso de Loa, si parece, conmigo ahí van a ser peritos de parte de. Sí, bueno, igual. Lo suyo Igual lo que ustedes ven en los medios de comunicación, yo siempre dije que la mayoría de los que aparecen en los medios no son los que trabajan. Yo he trabajado muchas veces en casos importantes, muy conocidos, muy mediáticos, nunca aparece en un medio. Ahora, dicho esto, tenía los periodistas que me llamaban al celular. Y el límite lo pone uno. Y a otros les interesa hablar, médicos que hablan de situaciones que no conocen, porque solo el que está metido sabe los detalles de la situación. Pero bueno, eso es parte del show de la medicina, y bueno, uno después sabe qué es. Sí, después está la pica entre el médico de la policía y el policial. Que a veces se ensucia muchas veces la escena del crimen. Sí, bueno, eso pasa. De la policía cuando va a la justicia, que ese caso de Pinamar hace muchos años. Sí, pasa. Todo eso, digamos, ocurre sobre todo cuando no hay una buena investigación. Rafa decía, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Si vos en el momento no hiciste una buena investigación, después en el futuro es muy difícil. Pero bueno, parte del ejercicio. Muchos de los casos que ustedes ven, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior, estuvieron mal investigados. Y bueno, eso es parte de la actividad. Bueno, peritos oficiales, acá está, cuando uno trabaja, por ejemplo, en el cuerpo médico, en la policía, cuando uno trabaja, por ejemplo, para la universidad. Situaciones en las cuales uno se tiene que excusar es cuando uno fundamenta claramente la excusación. O sea, si yo soy perito, por ejemplo, y yo digo, no, yo soy psiquiatra, yo no quiero trabajar en un caso traumatológico. Bueno, no puedo. ¿Por qué? Porque lo que exige el Código Procesal es que uno sea médico. Te pide una especialidad. Pero la idoneidad te la da el ser médico. Entonces, bueno, podés decir, no, yo me voy a excusar porque esto no es mi especialidad. Te excusaste una vez, por ahí el juez te lo acepta. A la segunda te echa del listado. Entonces, cuando uno se anota, tiene que saber. Por eso en medicina legal nosotros formamos a los médicos en diferentes temas. En traumatología, en derecho, en psiquiatría. Entonces uno tiene que tener un concepto genérico. Fíjense que solo el título universitario es suficiente. Uno tiene que apelar a mucho más. La otra es recusar. O sea, a veces hay situaciones en las cuales el abogado dice, no, yo voy a recusar a este perito porque este perito no es idóneo. Bueno, hay que demostrar que no es idóneo. ¿Por qué? Porque no tiene, no sé, el conocimiento preciso de este tema. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una cuestión de genética forense, el médico no tiene ni idea,
Bueno, hay una cuestión que es debatible, pero hay que demostrar la falta de idoneidad. Cuando hay un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad, ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos. Cuando uno tiene algún beneficio de alguna parte, enemistad íntima, intereses comunes, enemistad manifiesta, cuando uno ha sido jurador, tutor o denunciador. Bueno, situaciones en las cuales el abogado recusa. ¿Y qué significa el cuarto grado de consanguinidad? Es hasta esto: tíos, abuelos, primos, hermanos, cuñados, abuelos del cónyuge. Así es como se define lo que este artículo establece respecto de la recusación. Que eso mismo para aplicar el juez. Lo mismo se aplica para el juez. Cuarto grado. Exactamente, lo mismo se aplica para el juez. En el caso de los médicos, el juez también puede remover al perito si el perito no cumple, porque le dice que tiene que hacer esto y no lo hace. Porque cuando uno hace un informe, el informe tiene cierta estructura. Si yo no cumplo con la estructura y eso afecta un derecho, ustedes piensen que en un juicio, y acá les voy a decir algo que a veces es difícil de entender para el que no está acostumbrado. Si ustedes tienen un accidente, por ejemplo, los choca un auto. Como consecuencia de ese choque, tienen una fractura. Y se hace una demanda. Y en la demanda el abogado dice: sí, me chocaron, fractura de fémur, bueno, me internaron, perfecto. Cuando ustedes ven la contestación de demanda, dice: no tuvo la fractura, no ocurrió el choque. Entonces ustedes dicen: pero, ¿cómo que no? Bueno, ahí interviene un juez, se hace la investigación y están las pruebas de que usted fue al hospital, de que lo vieron los médicos, pero cuando uno mira la contestación niega todo. Entonces, para el que es afectado dice: pero ¿cómo puede ser que lo niegue? Bueno, son parte de las cuestiones del derecho, es así. Y si el abogado no puede demostrar que ustedes tuvieron esa fractura, y no va a tener éxito. Con lo cual, digo, en el término del derecho es una cuestión diferente a la que nosotros entendemos desde la medicina, que dice: no, esto pasó y pasó. Bueno, acá tenés que demostrar que pasó. Entonces eso tiene todo un proceso. Si el médico no cumple, si te dice: no, te cito a tal actividad, bueno, viniste, bueno, te echo. Si renuncia al cargo, o si alguna parte plantea una recusación por alguna razón. Entonces estas son situaciones habituales. Y acá viene otro concepto que tiene que ver con respecto a la terminología. Vieron que habitualmente cuando uno mira los medios de comunicación dicen: bueno, no se hizo la pericia de Loan o de Maldonado. Si ustedes lo piensan, ¿qué es la pericia? ¿Qué significa tener pericia? Pruebas. ¿Son las pruebas la pericia? No, El informe de peritaje es el informe de un peritaje. ¿Y la pericia qué es? Piensen en la palabra. A ver, no estén prejuzgando por lo que ven en los medios de comunicación. ¿Qué es tener pericia? Si yo tengo pericia, ¿qué tengo? Tengo la habilidad en una cosa en particular. O sea, la pericia es mi capacidad para trabajar en cuestiones médico-legales. Entonces, cuando se habla de un informe médico-legal, en realidad está mal hablar de pericia. No se hizo la pericia, no se hizo el informe pericial, no se hizo el peritaje. El peritaje es el acto en el cual los peritos van, hacen la autopsia, hacen el informe. ¿Se entiende? Que lo que muchas veces uno ve en los medios de comunicación es incorrecto. No solo en los medios, a veces también en el propio sistema judicial. Porque ya está tan incorporado esto de pericia que, bueno, la pericia es la prueba, ¿no? La pericia es la pericia, la capacidad que yo tengo. Entonces el peritaje es el acto o procedimiento. Y después hace un informe. Ese informe lo hacen los médicos legistas, no lo hace cualquier médico. Y no es cualquier informe, es un informe que tiene toda una estructura. Acá yo someramente les voy a mencionar la estructura, pero eso tiene pasos que cumplir. Por eso es que yo les decía antes, bueno, ¿podría un perito especialista trabajar? Lo que pasa es que el tipo que nunca se metió en el ámbito judicial y no sabe, si comete un error, acá estás en un sistema en el cual te equivocaste y el abogado te tira a matar. Entonces, no es una cosa que uno puede decir: no, te equivocaste. Yo tuve por lo menos 4 causas penales a peritos por estafa, por haber hecho mal un informe. Entonces, uno entra en un sistema donde
está siempre en la cornisa. Entonces uno tiene que saber muy bien cómo manejarse. Entonces el informe pericial es esto, tiene una estructura, tiene un proemio, los antecedentes, el examen, las consideraciones médico-legales, la contestación a los puntos periciales, las conclusiones, la bibliografía y el petitorio. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa. Pero en alguna de estas causas por estafa, un perito que había hecho un informe de 85 páginas, cuando el juez le pregunta, o mejor dicho le dice, usted no respondió las preguntas de las partes. La respuesta del médico fue, no, ya está en mi informe. Todo se deduce de lo que yo hice. Bueno, perfecto, no la querés responder, listo, procesado penalmente por estafa. Entonces, a ver, no es que yo pueda decir, no lo hago, ya está, fue lo que hice y ya está. No. Entonces uno también aprende que acá el sistema es otra cosa. ¿Qué es el proemio? Bueno, es todo la presentación del informe. Entonces yo digo, bueno, sí, mi nombre es Roberto Glorio, soy médico, especialista, el número de expediente, el número de juzgado, esto es lo mismo en todas las causas. Luego vienen los antecedentes, yo ahí tengo que analizar toda la historia clínica, tengo que analizar la demanda, la contestación de demanda, que tengo que hacer todo un informe para ver qué elementos yo tengo de prueba que me permitan avalar o rebatir lo que se plantea. Luego viene el examen, tengo que evaluar a la persona si está viva, que implica una evaluación física, una evaluación clínica. Luego viene toda la parte de consideraciones, donde yo, bueno, hago mi hipótesis, establezco lo que por ahí sería el diagnóstico, trato de establecer una relación de causalidad entre el hecho y la conducta, por ejemplo, de un profesional. Contesto los puntos periciales, por más básicos que sean, bueno, uno tiene que contestar los puntos. ¿Por qué? Porque no se olviden que en un juicio hay dos partes. O sea, una parte que ataca y una parte que defiende. Y a su vez, la que defiende puede atacar y la que ataca puede defenderse. Entonces, este es un primer conflicto que uno tiene cuando, siendo médico, se mete en este sistema, que no es el que uno habitualmente maneja, porque ustedes, cuando trabajan en el hospital, van a estar en un ambiente en el cual un colega les dice blanco y ustedes creen que es blanco. En medicina legal, si un colega me dice blanco y está en un juicio, hasta que no me lo ponga por escrito, documentado, yo no le creo. ¿Por qué? Porque el tipo puede decir blanco porque le conviene, porque busca un interés. Entonces, es otro mundo, y uno aprende a manejarse en ese mundo. Finalmente uno concluye, luego sustenta eso con bibliografía, y el petitorio es, al final, decir, bueno, yo ya que hice el informe, se me regulen los honorarios en virtud de mi tarea, acorde al trabajo realizado, bla, bla, bla. Entonces, este es el informe, someramente, que se hace en medicina legal. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos básicos del derecho. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahora muchas normas y tienen que entender alguna cuestión básica de qué es más importante, qué es menos importante. El derecho desde ya se creó como una forma de regular las relaciones entre las personas. O sea, alguno de ustedes puede decir, bueno, a mí me gustaría desnudarme. Bueno, eso es un delito. ¿Lo querés hacer? Perfecto, pero según la normativa, podés ir preso por eso. Otro puede decir, no, yo tengo intereses criminales. Bueno, fenómeno. Vos agarras un cuchillo, matás a alguien, es un delito. Entonces, no es que uno pueda hacer lo que quiere. Nosotros vivimos en un sistema en el cual tenemos que aceptar las normas. Ahora, piensen ustedes, si uno viaja a otro país, por ahí las normas no son iguales. Son diferentes. Cada país tiene sus propias normas. Pero el concepto genérico del derecho es, aportar al bien común. O sea, que todos estemos bien, estemos contentos, que podamos estar cómodos, que no afectemos el derecho de otro. Eso también ha ido cambiando a través del tiempo. Porque ustedes son parte de una generación en donde hay muchas cosas que hoy se aceptan como tales y antes eran completamente diferentes. Un ejemplo bien gráfico de esto es lo que pasaba antes. Yo hice mi residencia, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas. Nosotros en dermatología, a principios de los 90, cuando teníamos un paciente, hombre o mujer, con una lesión genital, estaba en el medio del Ateneo
y 30 médicos viendo, evaluando, y eso era normal. Hoy van todos presos si hacen algo así. Miren cómo cambió, y ustedes ya lo tienen incorporado. Hoy, si hay que ver a alguna persona con una lesión genital, está en una habitación, si es mujer y no quiere que la vean, no se la ve. Digo, cambió. Hay muchas cosas que ustedes aceptan y que yo veo por mi hijo, que digo, wow, cómo uno tiene que adaptarse a un mundo nuevo. Bueno, eso fue cambiando a través del tiempo. Y de a poquito nos fuimos adaptando. Antes, la idea del profesor que decía blanco era indiscutible. Si el profesor te decía que eso era verde, y vos le decías, no, para mí es celeste. No, para el profesor era verde, no se discutía. Bueno, hoy eso cambió. No sé si para bien o no, pero lo cierto es que es totalmente diferente. Y la enseñanza también es diferente. Entonces, básicamente, ¿qué apunta el derecho? A organizar la vida social, pero claro, es imperativo. Establece normas que dice, si vos matás a una persona, tenés una pena de 8 a 25 años. Si vos violás, tenés una pena, o sea, está precisamente determinado, taxativamente determinado. Obviamente que siempre hay un principio moral, pero dentro del derecho hay un derecho objetivo, que es la norma per se, y un derecho subjetivo, que es el derecho a que yo tengo, por ejemplo, si yo le presté plata a una persona, tengo derecho a que me la devuelva. Entonces, todo eso es lo que forma parte de la estructura de lo que es el derecho. Ahora, hay ciertas cuestiones que en nuestro país tienen relevancia, porque el derecho en nuestro país es básicamente escrito. Si bien cambió en los últimos años, y sobre todo después de la pandemia, porque ahora todo es por vía digital. Miren lo que son las cosas. En el año 2001, en este mismo lugar, hicimos un ateneo donde invitamos a jueces, médicos forenses en aquel momento, y se hablaba en aquel momento respecto de lo que era la cuestión digital. Piensen que en aquella época no había cañón, no había toda esta cuestión digital, no había celulares como hay ahora. Y me acuerdo, siempre me quedó grabado, que en ese ateneo se llegó a la conclusión que lo digital nunca iba a progresar, porque no era peritable. Y yo decía, que era mucho más joven, decía, pero para mí esto no es así. Miren lo que pasó 25 años después, 20 años después. Entonces, digo, también estas cosas pasan, a veces hay resistencia al cambio, después la propia evolución te va llevando. Yo soy de la época en la cual, cuando uno tenía que dar clase, antes yo tenía que usar varias tizas y usar el pizarrón. Y a mí me enseñaron así a dar clase. Hasta que me tuve que acostumbrar a usar un cañón, pasaron años. Al principio me parecía que no era demostrar el conocimiento, usar un PowerPoint. Claro, también las filminas. Esas láminas que ustedes ven ahí eran las que se usaban para dar clase. Antes se usaban esas láminas. Tenemos también bloques de yeso que se usaban para mostrar las lesiones. Bueno, antes era así, hoy cambió. Ahora, el problema que uno ve en mucha gente joven es que si no tiene el PowerPoint no puede hablar, lo cual denota que no sabe, lo cual denota que no estudió. Entonces digo, a veces uno dice, bueno, tengo esto que me sirve como ayuda, pero si no sé... Bueno, la otra cuestión es un principio de jerarquía. No es lo mismo la Constitución Nacional que la resolución del consorcio del edificio. No es lo mismo. Entonces, una resolución ministerial no tiene el mismo valor que un decreto presidencial o que una ley. Ahora vamos a ver. Y después hay una aplicación temporal. Las leyes, en un momento están vigentes y en otro momento no. Hay leyes que se derogan. Ya van a ver en la próxima clase, cuando hablen de la ley de ejercicio de la medicina, la ley que nos regula nuestra actividad, es en realidad un decreto ley porque se hizo en la época de Onganía, en el año 1967. Sin embargo, la ley que está vigente, con modificaciones, algunas que se han aceptado, otras que se han derogado. Por ejemplo, para que tengan una idea, la incorporación de la residencia como un mecanismo de acceder a título de especialista es del año 1990. Antes uno hacía la residencia y no daba la especialidad. Eso fue a partir de 1990. Entonces, así como eso ha habido un montón de cambios. Entonces las leyes entran en vigencia, se derogan, bueno, eso hay que ir siguiéndolo. La otra es la cuestión espacial. Ustedes tienen una normativa que se aplica acá en la Ciudad de Buenos Aires que es diferente
sustancialmente en la provincia. Van a ver más adelante lo que es la nueva ley de aborto. Nueva, ya tiene varios años, pero antes de esta ley, la situación respecto a lo que era el tema del aborto en nuestro país era totalmente divergente. Una cosa se hacía en Salta, otra en Mendoza y otra en Chubut. Y luego la generalidad de las normas. Estos son conceptos generales respecto de lo que es una ley, digamos. Ahora, conceptualmente, cuando uno piensa en los fines, y bueno, lo que buscan es que sea una justicia distributiva, que haya certidumbre, que haya seguridad jurídica, porque si no hay seguridad jurídica, eso repercute en un montón de cosas. Y finalmente que todos estemos contentos, que también es otra cosa que es interesante respecto a la ley, porque cuando hay leyes que no tienen aceptación popular, no se cumplen. Y hay cosas que uno dice, bueno, está la norma, pero nadie la cumple, hasta que pasa algo y ahí uno toma conciencia. Por ejemplo, van a ver más adelante la cuestión de los practicantes. La ley de inicio de la medicina dice que solamente la función que tiene el practicante en el marco de un hospital es el aprendizaje. Dicho esto, algunos me dirán, bueno, pero si yo agarro, pongo sondas, está bien, perfecto, se hace. ¿Cuál es el problema? Te llegan a agarrar, te liquidan, porque la ley no permite eso. Ahora, algunos me dirán, pero como si esto se hizo, mi papá es médico y antes lo hacía. Sí, es cierto. Antes pasaba, también es cierto que antes no había todos los mecanismos de control, los videos, los celulares. Hoy nosotros evaluamos un caso, por ejemplo, y nos mandan el audio de lo que la persona habló a la empresa de ambulancias, o lo que dijo el ambulanciero, porque está todo grabado. Entonces cambió todo esto. Entonces ustedes que son de esta generación tienen que entender que, bueno, hoy puede pasar que estés en una guardia siendo practicante y el hijo de la persona que fue a consultarte te está filmando, y bueno, te diste cuenta. Se llega a morir, no quiero pensar dónde termina esa persona. Entonces, para eso les va a servir medicina legal. Pero es legal que esa persona... ¿Cómo? ¿Es legal que esa persona, que el hijo de ese paciente firme sin autorización del médico? No, lo que debería pasar es que vos consientas, es como si vos estás atendiendo, pero muchas veces vos no te enterás que lo haces. Entonces, ahí después viene el problema. Planteado eso como prueba, tu abogado va a decir que no es legal. Pero ahí depende de la decisión de un juez. Porque si se murió una persona, hay que ver si el juez lo descarta eso. Ahí entras en un tema que no es tan lineal. Porque no es que seguro te va a decir, no, eso no es válido. Es más, yo por ejemplo muestro una foto. Y yo no sé de cuándo es la foto. Si yo soy el abogado que defiende al que presentó la foto, yo no, yo quiero que esa foto esté certificada por escribano. Pero bueno, eso lo va a decidir el juez. Entonces entras en un debate, ¿son válidos los WhatsApp? ¿Cómo aseguras que son de la persona? Ahora que estamos de moda con los WhatsApp en los medios de comunicación. Bueno, el que abogado que defiende va a decir que no, hay que demostrarlo. Y a veces no es tan fácil demostrarlo. Y no es tan lineal la situación. De hecho, muchas veces uno escucha abogados hablar en los medios y ellos saben perfectamente que el juicio es otra cosa. Porque en el juicio tenés que demostrar lo que dijiste, no es una pavada que vos decís, ahí tenés que demostrarlo. Ahora, hay ciertos conceptos que son importantes. Por ejemplo, el concepto de fuero, que es el lugar donde se imparte justicia. Hay un fuero que se dedica al ámbito laboral, que está en tribunales. Lavalle y Talcahuano hay un montón de juzgados que hacen todo lo que tiene que ver con lo laboral. Otro que hace lo civil, otro que hace lo penal. Es el lugar específico donde se imparte justicia. Otro concepto es el de instancia. Nosotros conceptualmente tenemos 3 instancias. La primera instancia es lo que sería la primera sentencia. Yo tuve un accidente, hago una demanda en el fuero civil, ¿por qué? Porque yo quiero que me resarzan por el daño que me generaron. Ese resarcimiento es plata. Entonces yo voy a ir al fuero civil, se hace una primera sentencia, que es la primera instancia. ¿Qué pasa? El abogado de la compañía de seguros o de la otra parte va a decir, no, yo no le hice lo que le hice. Entonces, como no está de acuerdo con la sentencia, apela a la segunda instancia. Y en casos excepcionales, podría apelar a la tercera instancia, que es la Corte Suprema.
que son la minoría de los casos. No todos los casos llegan a la Corte. De hecho, para llegar a la Corte uno tiene que pagar una gran cantidad de dinero y hay que ver si la Corte lo acepta. Pero está la posibilidad. ¿Vieron cuando dicen, no está firme, la sentencia no está firme, ¿no? Pero tiene condena? No está firme porque está apelado. Entonces el abogado dijo, bueno, apelo, y mientras no haya sentencia firme, bueno, queda como en un limbo, digamos. Pregunto, por lo que dice de la tercera instancia que sería la Corte Suprema. La provincia de Buenos Aires tiene su Suprema Corte, pero usted dentro de la Suprema Corte puede apelar y la Corte Suprema de la Nación. Claro, lo que pasa es que vos tenés, ahora vamos a hablar de los sistemas de Ciudad de Buenos Aires, de provincia. O sea, vos tenés toda la estructura provincial. Bueno, el caso Lon es un ejemplo. En ese caso, primero interviene un fiscal de provincia. Se arma un despelote y ahora lo hacen federal. Pero ahí es cuando se empieza a enmarañar todo. Normalmente, ¿qué debería pasar si uno tuviera credibilidad, si hubiera seguridad? Que la provincia investigue, haga todo. Y ahí también tenés lo mismo. Tenés primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Bueno, cuando no hay confiabilidad, intervienen cuestiones políticas, bueno, pasa al fuero federal. Y le buscan la vuelta para decir... Claro, y le buscan la vuelta para decir, bueno, que vaya al fuero federal. Pasa muchas veces. Sí, podría pasar. De hecho, cuando se hace federal, podemos intervenir los médicos forenses. Que pasa muchas veces. Cuando hay un conflicto, deberían intervenir los del lugar, no los de acá. Pero bueno, pasa. Hay 4, digamos, fuentes del derecho, que es la forma en la cual el derecho se expresa, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora vamos a ver lo que significa. Que son las fuentes formales del derecho. Y luego fuentes no formales, que serían, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, antes que eso, otra terminología. Lo que son los códigos. Para que entiendan, los códigos son libros de leyes, donde están concentradas todas las normativas. Pero hay 2 tipos de códigos. Los códigos de fondo, que rigen para todo el país, y que son el Código Penal y el Código Civil y Comercial. Eso rige para todo el país. Pero a su vez están los códigos de forma, que son los códigos de procedimiento, que rigen para cada distrito, para cada lugar. Hay un código procesal para Ciudad de Buenos Aires, un código procesal para provincia, que son los llamados códigos de procedimientos. Los procedimientos no son exactamente iguales, hay pequeñas diferencias en el sistema provincial de la Ciudad de en el sistema de la provincia de Buenos Aires en relación con lo que es ciudad. El concepto es que los códigos de fondo se aplican a todo el país y los de forma se aplican a cada distrito. Porque ahí viene la definición de un país federal. Exactamente, porque nuestro país es federal. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la estructura, que también es compleja de entender porque uno dice, bueno, ahora se lo voy a explicar eso. La realidad es que nuestro sistema jurídico se establece en una estructura donde hay relaciones jerárquicas, como les decía. La Constitución está por encima de todo. Hay un destacado jurista, que fue Hans Kelsen, que elaboró lo que se denominó pirámide jurídica, donde ustedes tienen en la cúspide de la pirámide la normativa de mayor valor, de mayor, digamos, peso, que es la Constitución. Con la modificación de la Constitución en el 94 se incorporaron los tratados internacionales. Hoy los tratados internacionales están equivalentes a la Constitución en cuanto a peso. Pero de ahí para abajo, ustedes tienen, fíjense como yo les puse ahí, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales, y de ahí hasta llegar abajo están las sentencias. Entonces yo pregunto, ¿una sentencia judicial para quién es válida? ¿Es para todos o para el caso? Es para el caso. En cambio, la Constitución es para todos. Entonces, algunos dirán, ¿pero cómo? Entonces, todas las leyes deberían ser acordes a la Constitución. Es lo que uno piensa. Pero claro, ustedes muchas veces habrán escuchado que los abogados plantean la inconstitucionalidad del artículo tanto, por ejemplo, en la ley de salud mental. Bueno, los abogados no. El artículo 28 es inconstitucional. Bueno, cada uno... Y una cosa interesante que uno aprende de derecho es esto de que no es todo tan lineal.
Porque nosotros de la medicina digamos, bueno, la Constitución dice blanco, el resto tiene que decir blanco. Bueno, no es tan así. Hay cuestiones que son debatibles y eso los abogados lo manejan muy bien. Acá tienen lo mismo expresado de otra manera. Fíjense que dentro de las leyes, tiene muchas de las leyes que nos repercuten a nosotros en lo profesional. La ley de ejercicio de la medicina, la del registro de profesionales, la de derechos del paciente. Pero también tienen decretos. Fíjense, hay decretos presidenciales. Por ejemplo, en el 92, Menem sacó un decreto por el cual los médicos pueden registrarse en su lugar de registro. Entonces puede pasar que un médico se recibe acá en la UBA y se va a trabajar a Misiones y saca la matrícula de Misiones y no tiene matrícula nacional. Entonces alguno diría, pero ¿cómo? Si la matrícula nacional es de todo el país. No. La realidad es que la matrícula nacional es válida para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo tengo matrícula nacional y me quiero ir a trabajar a provincia, formalmente no puedo. Y si los colegios médicos de la provincia me logran identificar, me pueden ejecutar. Pues yo tengo que pagar la cuota para trabajar ahí. Los abogados pasa lo mismo. Los abogados pasan igual. Lo que pasa es que los abogados, por ejemplo, no tienen colegio acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años, en el año 2010, habían hecho un colegio, pero empezaron a atacarlo con amparos y lograron bajarlo. Y nosotros acá no tenemos colegio. Vos te recibís acá, sacás tu matrícula y no tenés que pagar aparte. Te vas a cualquier lugar, no sé, ¿hay alguno del interior acá? ¿De qué lugar? Córdoba. Córdoba, Entre Ríos, sí, provincia. ¿Vos? ¿De qué lugar? ¿De? Roque Pérez. Bueno, cada lugar tiene una norma especial. Hay provincias donde vos tenés que ir a trabajar y decir, bueno, fenómeno. Si yo nací en esa provincia, tengo ciertos beneficios. Porque hay provincias que vos vas a trabajar y te ofrecen un paquete de obras sociales para poder trabajar. Entonces, te cobran para poder tener la matrícula. Y si vos sos del lugar, pagás una suma, y si no sos, pagás otra suma. Y esto en cada lugar es un mundo aparte. Entonces, si vos sacás la nacional, podés ejercer al centro. Si yo me recibo acá, voy a ejercer a Córdoba, ¿cuál tengo que sacar? Bueno, a partir del decreto de Menem, vos podrías irte a Córdoba y sacar solo la de Córdoba. ¿Y mi sello vale acá? No, formalmente no. Si vos tenés la matrícula de Córdoba, Sí. es válido en Córdoba. Y vos fijate que yo te dije formalmente, Sí. porque es lo mismo que te diga. ¿Vos podés ir a una farmacia sin receta y pedir un medicamento? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué te voy a decir? Ahora, formalmente eso no se puede hacer. Vos podrías decir, no, me pica la ingle, y el chico que te atiende dice, ah, ¿te pica la ingle? Bueno, ponete esta crema. Eso acá pasa, pero no existe, o sea, no se puede hacer. Si te llegan a agarrar, vas preso. Sí. Yo, por ejemplo, tengo matrícula para trabajar acá en Capital y estoy de vacaciones en el sur y hay un accidente y yo atiendo a la persona. No, eso es otra cosa porque vos ahí es como cuando viajás y tenés, estás en una situación en un limbo, porque estás en el avión, que no es la matrícula del lugar. Vos ahí actuás ante la emergencia, digamos, y estarías enmarcado dentro de esa situación, digamos. Pero formalmente no se puede. Yo he conocido médicos que trabajaban en provincia, no estando matriculados, hasta que el colegio los identificó y les hizo un juicio ejecutivo. Y les hizo pagar todos los años que demostraron que estaba y que no pagó. Pero a su vez, la provincia, yo hablo por la provincia de Buenos Aires, el que está matriculado en zona sanitaria quinta no puede ejercer en zona sanitaria 10, porque no está matriculado en zona Claro. sanitaria. El que está matriculado en Avellaneda no puede ejercer en matriculado. Bueno, lo que él dice es porque la provincia de Buenos Aires tiene varios distritos. O sea, está San Martín, Avellaneda, Bahía Blanca. Ahora, ¿qué tienen los colegios? Que hacen convenios entre ellos. Entonces, por ahí, el colegio de Avellaneda tiene un convenio con el de Bahía. Entonces, te permite trabajar. Dentro de la provincia es más fácil, pero depende del convenio. Entonces, acá el concepto que les quiero marcar es que no es lo mismo una ley que un decreto o una resolución. Digo, porque van a escuchar muchas veces términos que vos decís, bueno, no es lo mismo. Lo cierto es que cuando uno habla de sistema jurídico, habla de un sistema de normas, de leyes, de cosas que dicen taxativamente qué puede uno hacer y qué no.
pero es coercitivo. Si yo mato a alguien y la pena es de 8 a 25 años. Si se prueba que lo maté, es la pena. O sea que eso es como lo establece el sistema. Está institucionalizado, ¿por qué? Porque tiene un poder judicial, con un fuero civil, un fuero criminal. O sea, hay toda una estructura. ¿Y quién tiene el poder? El Estado. Entonces, todo eso es parte de este sistema. Ahora, hipotéticamente, una norma es válida cuando concuerda con otra norma que es válida. Entonces, dicho esto, ustedes miran, bueno, pero si yo tengo una constitución, ninguna ley por debajo debería ir en contra de la constitución. ¿Está bien? Pero cuando yo tengo que defender una situación y soy abogado, voy a tratar de buscar dentro de la norma los artículos que a mí me conviene para defender lo que quiero defender. Y voy a plantear la inconstitucionalidad del resto. Bueno, puede ser un juez. Pero bueno, las normas tienen toda una secuencia que no la hace cualquiera. Por ejemplo, una ley tiene que ser sancionada, o sea, elaborada, estudiada por la Cámara Legislativa. Una Cámara, otra Cámara. ¿Vieron lo que está pasando ahora con esta cuestión del decreto, de la ley? Hay ciertas normas que solo lo puede hacer el Congreso. Por ejemplo, legislar en materia aduanera. Entonces, todo eso está establecido en la ley. O sea, no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Entonces, esto es clave para poder entender lo que pasa. En algún momento empezaron a tener relevancia lo que se llamó fallos plenarios. Hay un fallo muy conocido que se llama fallo Frías, o plenario Frías, que se aplicó en la cuestión del aborto. Conceptualmente se los digo ahora, ya lo van a ver más adelante, pero ¿qué pasaba? Había un artículo del Código Penal que penaba a la mujer que se autoprovoca el aborto. Eso fue discutido y en 1996, fíjense de cuándo les hablo, se reunieron las cámaras y dijeron no, si la mujer mata al embrión, en realidad ella no es responsable. Los responsables son los coautores, instigadores o cómplices. Bueno, ese fue un fallo que fue dictado por la totalidad de salas de una cámara. Hay diferentes cámaras. Recuerden que cámaras forman parte de segunda instancia. Pero a su vez, todas las salas, sala A, B, C, D, tienen que cumplir lo que dice la Cámara. Si la Cámara estableció ese fallo, eso se aplica para todos los casos que hay en esa Cámara. Esto que en su momento era muy relevante, después desapareció, eso fue en el año 2013, pero claro, la realidad es que desapareció hasta por ahí, porque esa ley decía que se iban a crear estas cámaras, la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo Federal, pero la verdad es que no se crearon. Estoy charlando con mi hijo que estudia Derecho, yo le decía, pero ¿cómo? Esto ya está derogado. No, papá, me dice, ahora eso se acepta y algunos consideran los fallos plenarios como jurisprudencia. ¿Por qué? Porque esto que la ley decía nunca se cumplió. Pero bueno, es una cuestión semántica que en realidad uno lo tiene que entender genéricamente. Y acá viene lo que hablamos hace un rato. Nuestro país tiene un carácter federal. Y acá, y esto les pido que se concentren en lo que les digo porque a veces es difícil de entender. Nosotros tenemos dos tipos de justicia. La federal, que es esta, y la ordinaria. La federal es fácil de entender. Ahí ustedes tienen los jueces federales que son tan conflictivos, que tienen que ver en toda la cuestión vinculada con la política, lavado de dinero, estafa, contrabando, evasión fiscal, bueno, estupefacientes, bueno, es todo un capítulo que se dedica a eso. Todas las causas del presidente iban a llover. Claro. Entonces, esa es por un lado un tipo de justicia. La otra es la justicia ordinaria. Y acá viene la primera cuestión que a uno le sorprende, porque ahí tenemos la justicia nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la justicia provincial. Ustedes dicen nacional y suena a todo el país. Uno dice nacional, bueno, ¿qué pasó? Ustedes piensen que en el año 94 se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la idea era que todo pasara a la ciudad. Pero ¿qué pasó? Muchas cosas no pasaron. Entonces hoy por hoy, ustedes tienen una justicia nacional, que es en la que intervenimos los médicos forenses, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es nacional, pero no es que se aplica a todo el país.
Se aplica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por otro lado tiene la justicia provincial. Lo que ocurrió en Corrientes debería ser manejado por la justicia provincial. Pero a veces, por otras cuestiones, se pasa